Bien, les habla otra vez Henry Pérez, soy médico del programa de salud en el adulto y en el anciano. Y ahora les voy a hablar un poco sobre HARTS. El doctor Miguel se disculpa porque está atendiendo otra reunión y ya no le fue posible conectarse. Entonces vamos a hacer una revisión un poquito rápida de lo que es la iniciativa Corazones México, que es una iniciativa que se impulsa desde la Organización Mundial de la Salud y que hemos conocido también como HARTS, ¿no? Que es un acrónimo y que ahorita veremos a qué corresponde. Bueno, HARTS, y bajo esta administración en México se denomina Iniciativa Corazones México. Es una iniciativa, les decía, que impulsa la Organización Mundial de la Salud y que busca un poco atender pues lo que hemos estado viendo durante la mañana, que es el incremento de casos de personas diagnosticadas, personas que viven con las enfermedades y no se diagnostican oportunamente, y que a partir de los años 2000, cuando se empieza a hacer ya de manera programática las encuestas nacionales de salud y nutrición, pues lo que se ha ido documentando en estos ya prácticamente 20 años es que todas las enfermedades cardiometabólicas que nos corresponde como programa de salud en adulto y anciano, pues han incrementado, ¿no?, las prevalencias. Desde los 2006, cuando andamos por ahí del 7% hasta el 10%, 10.9% ahora en México. Esto sin contar los que fueron hallazgo en la encuesta y los que viven con la enfermedad y no han sido diagnosticados, ¿no? Entonces, en prácticamente todos estos bloques, desde la obesidad, que ya sabemos es uno de los principales problemas de salud en México, la diabetes, hipertensión, dislipidemias o hipercolesterolemia, en este caso, que es la que se documentó mejor en salud, pues han ido a la alza, ¿no? Por ejemplo, en hipercolesterolemia es importante considerar que hasta un 30% de la población vive con hipercolesterolemia. Entonces, con esta evolución que han tenido, no solo en México, sino en todo el mundo, en las enfermedades cardiometabólicas, por la complejidad que lleva su desarrollo, por su relación que tiene con los determinantes sociales, con el ambiente, con los entornos, con las partes de igualdad social, políticas, todo eso nos ha llevado pues a que se incrementen los casos de estas enfermedades. Entonces, con esto, pues nos ha llevado a tener como principal causa de muerte en México, tanto en hombres como en mujeres, pues las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, como los que liderean en ambos grupos la mortalidad, ¿no? Y esto sin dejar de lado que muchas veces esta mortalidad se presenta en etapas tempranas de la vida, en población que todavía pues era productiva o fue productiva por su edad, ¿no? Arriba de los 50, donde ya tal vez se detonan más las complicaciones crónicas, pero que estas personas que en estadística nos dicen que se mueren por estas enfermedades, pues vivieron también enfermos una buena parte de su vida, ¿no? Con discapacidad, con ausentismo laboral, con gasto de bolsillo para su familia, y todo esto que se va acompañando con una persona con una condición crónica y que desafortunadamente concluyen con la muerte. Pero les digo, pues esto ha ido incrementándose en las últimas décadas y se han ido marcando en el escenario muchos de los importancia que tiene el entorno, ¿no? La alimentación, el consumo de productos azucarados, bebidas azucaradas, la alimentación, productos de alto contenido calórico, con bajo aporte nutricional, y que eso tal vez ha sido marcado también por el estilo de vida laboral, por la vida en las grandes ciudades, donde pues lo que
puedes alimentarte o consumir, pues es lo que está a la mano, lo más accesible también desde el punto de vista económico, pero que son patrones que se han ido marcando desde una vista más de consumo, ¿no? Que de otra cosa. Entonces, estamos llenos, pues, de un entorno que nos conduce hacia tomar decisiones tal vez no tan saludables. Esto más toda la parte de estrés, contaminación ambiental y, bueno, todos los factores que se van juntando. Y entonces la mortalidad pues se explica un poco por esto, ¿no? Cuando hay alguien con, por ejemplo, hipertensión y diabetes, pues el riesgo de presentar alguna complicación de estas enfermedades pues va incrementándose, ¿no? Por ejemplo, la asociación diabetes con hipertensión pues aumenta el 30%, de hipercolesterolemia un 36%, con hipertrigliceridemia la hipertensión hasta el 57% y la obesidad hasta un 78%. Entonces, cuando vas haciendo estas asociaciones de enfermedades, pues tu riesgo se incrementa sustancialmente y por ende la aparición, cuando no son controladas, de complicaciones tanto agudas como crónicas y todas las consecuencias que se derivan de esto, ¿no? Que ya les decía, la discapacidad, el gasto de bolsillo y obviamente el no tener una vida sana. Entonces, por ejemplo, del otro bloque, si asocian dislipidemia con diabetes, pues ahí se va incrementando ese riesgo, ¿no? Para la mortalidad, tanto con diabetes, con hipertensión, insuficiencia cardíaca, pues todo esta suma de factores de riesgo de enfermedades y más cuando no están controladas, pues nos lleva a un escenario realmente catastrófico, pero que es muy real y esto lo viven sobre todo los que están directamente en la atención de las personas, ¿no? Los equipos de salud. Entonces ahí es donde como programa, esta es nuestra visión, ¿no? Tenemos estas acciones que ya explicaba muy bien la maestra Nelly en las sesiones anteriores, ¿no? De nuestras herramientas que tenemos desde la parte de detección, cuestionario de factores de riesgo, la confirmación diagnóstica, el ingreso al tratamiento, la incorporación de algunos de estos pacientes hacia los grupos de ayuda mutua, o bien su derivación a las UNEMs, como línea digamos, muy gráfica de lo que el programa tendría que estar atendiendo, ¿no? Entonces, todo eso pues llevado al sistema de información, en crónicas, al SIMBA, al CIS, y que también podemos ir viendo reflejado ya en los cubos dinámicos. Ahora tal vez, dentro de todo este escenario, lo que nos esté faltando un poco es el análisis de esta información, ¿no? Porque seguimos viendo más bien números que hacerlo o llevarlo hasta una realidad de que son personas, de que la atención tal vez no es la más adecuada, de que el desabasto de medicamentos puede ser presente, de que la adherencia al tratamiento nos está dando, de que estamos dejando de hacer algunas intervenciones de prevención y promoción, tanto con el paciente como con su familia. Y entonces ahí tal vez sea uno de los vacíos que hemos ido teniendo en este escenario, ¿no? El análisis de la información para la toma de decisiones, pero que esa toma de decisiones nos lleve a mejorar lo que estamos haciendo de manera cotidiana. Y ustedes lo pueden revisar si ustedes van el día de hoy y revisan 5 o 10 expedientes, se darán cuenta que hay muchas oportunidades que estamos dejando pasar, que revisamos un expediente y podemos ver a una persona que tiene el mismo tratamiento hace 2 años, pero que además tiene una hemoglobina de 9, hemoglobina glucosilada de 9, que el control de la hipertensión no es el adecuado, que en los últimos 2 o 3 años nunca se le han solicitado la medición de lípidos, ¿no? Que no tiene registrada la exploración de pie, aún siendo una persona que vive con diabetes, que no está registrado en su expediente el riesgo cardiovascular, que tenemos una inercia terapéutica considerable. Y todo eso, si lo vamos poniendo en este escenario, pues tenemos muchas áreas en las cuales tenemos que seguir dando pasos hacia adelante para la mejora. Entonces, ante este escenario,
que les digo, no solo es en nuestro país, desafortunadamente se presenta en todo el mundo, en la región de América Latina, pues llevó a que la OMS y el grupo de expertos, donde pues participa México como miembro de la Organización Mundial de la Salud, y entonces se hace una postulación de tener una estrategia más que se denomina HEART, ¿no? Que es esta iniciativa global para la prevención y control de enfermedades cardiovasculares. Y aquí algo que es uno de los mensajes principales que les pido considerar es con énfasis en el control de la hipertensión arterial, paso 1. Y obviamente por las asociaciones que sabemos que existen, de manera secundaria la diabetes, la dislipidemia, a partir de la identificación del riesgo cardiovascular de cada una de las personas que están recibiendo la atención. Y en el mismo sentido, pues la prevención secundaria desde el entorno de la atención primaria de la salud, ¿no? Entonces, en esta estrategia que es, les decía, a nivel mundial, pues participan muchas instituciones que tienen que ver con la salud cardiovascular, ¿no? Desde las organizaciones de Estados Unidos, el CDC, la American Heart Association y la American Stroke Association, la Federación Mundial del Corazón, la Sociedad Internacional de Hipertensión, la Federación Internacional de Diabetes, y bueno, los de los nefrólogos, y estas organizaciones que a nivel mundial nos dictan ciertas guías de manera periódica sobre cómo tendríamos que seguir atendiendo las enfermedades cardiovasculares. Y con este sustento académico de evidencia científica también, pues la OMS-OPS pues establece que es una necesidad verlo desde otra forma de vista. Ahora, ¿por qué hago énfasis en la parte de hipertensión? Porque, digo, sabemos que una persona puede tener más de una enfermedad. Uno de los postulados de Hart es que tenemos que empezar con hipertensión porque es la enfermedad que mejor responde al tratamiento, bueno, a la adherencia que se pueda tener a ese tratamiento y que vamos a ver reflejado directamente los resultados de control en el corto plazo. Si nosotros garantizamos que una persona pueda tener constancia en el tratamiento antihipertensivo, va a llevar a la meta de control. Y esa meta de control de hipertensión, digo, sin dejar de lado que es un componente cardiometabólico, cardiorrenometabólico, como ahora también se le llama. Si yo aíslo la hipertensión, este es uno de los postulados de Hart, ¿no? Yo, si garantizo el control de la hipertensión, voy a reducir sustancialmente que una persona tenga un evento cardiovascular en el corto plazo, ¿sí? O sea, el mero hecho de solo controlar la hipertensión nos va a reducir sustancialmente el riesgo que tiene una persona de sufrir un evento cardiovascular. Y obviamente también con el desarrollo de otras complicaciones. No decimos que diabetes no es importante, claro que lo es, y es como la principal, digamos, necesidad de atención en México, pero a lo que va un poco la estrategia es eso, de que de manera pronta y rápida, garantizando que el paciente tiene una toma correcta de esos medicamentos antihipertensivos, vamos a reducir sustancialmente su riesgo y todos esos datos que les decía de las asociaciones que nos llevan hacia la mortalidad, pues va a reducir significativamente. Entonces, la hipertensión se vuelve en el elemento clave, pues, para replantear lo que estamos haciendo. Entonces, ahí, en el 2020 se hace un primer lanzamiento a nivel México con la OMS-OPS para buscar que el país incorpore esta estrategia Hearts Corazones México. Se firman los convenios y se hace un primer taller donde participan algunos de los estados del país, pero justo cuando se está dando este arranque por allá del 2022, por ahí en enero, surge el COVID, ¿no? Entonces ya a partir de ese taller que se concluyó en febrero, me parece, pues el COVID tiene como su punto de quiebre en el mes de marzo y a partir de ahí, pues, los 2 años que tuvimos de un poco de estar a la expectativa de cómo iba evolucionando la pandemia,
y pues hizo que también la estrategia tuviera que pasar a una espera, por así decirlo, ¿no? Bueno, ustedes lo vivieron más de cerca porque están cerca de las unidades y pudieron ver también que las personas pues no acudían a la atención. Entonces, después de que ya se ha resuelto esta parte de la pandemia, con el grupo de OPS México, pues se sigue trabajando en buscar que la estrategia se vaya incrementando la presencia en las unidades del primer nivel de atención de todo el país. Entonces se han ido incorporando a algunos estados de manera progresiva. En el inicio fueron los de Yucatán, Veracruz, Sinaloa, Chiapas, y el año pasado también se incorporaron Sonora, Zacatecas, Quintana Roo, Ciudad de México, Sinaloa. Entonces, así ha sido un poco la evolución que ha tenido esta estrategia de HEARTS. Y pues uno de sus principales planteamientos, como lo dice el recuadro de la parte de abajo, es que tenemos que visualizar el tratamiento antihipertensivo de otra forma, que no sea la inercia terapéutica, que no sean los medicamentos a los que hemos estado acostumbrados y que no nos hemos asentado a analizar que algunos de ellos ya no tienen el impacto clínico que estamos buscando. Uno, porque se tiene que tomar muchas veces al día y la dosis va incrementándose. Y dos, porque también puede ser que su efecto terapéutico ya dio de sí, digo, que no son malos. El ejemplo prototipo es el captopril, que no es un medicamento que podemos decir que es un mal medicamento antidepresivo. El problema de este es que pues, se tiene que hacer por su vida media más de 2 tomas en el día, ¿no? Entonces llegas a topes máximos del medicamento en 24 horas y el efecto terapéutico ya no es el que necesitas. Y por otro lado, pues el aumento de tomas, el aumento de pastillas por día también hace que la persona entre en un escenario de una polifarmacia, ¿no? Entonces, eso es uno de los pilares que busca también HEARTS, el intentar que tengamos una toma de medicamentos una vez al día, y si pudieran ser en una misma pastilla cuando son más de un medicamento, pues sería lo ideal, ¿no? Resalto ideal. Entonces, HEARTS busca mejorar estas prácticas desde la prevención hasta el control, insisto, como pilar la hipertensión, pero sabemos que el otro bloque de enfermedades, diabetes, obesidad y dislipidemias, no se aíslan, no se pueden aislar. Mejorar estas prácticas en el primer nivel de atención, mejorar la calidad de los servicios que estamos ofertando y también, por otro lado, pues lograr una integración en todo el primer nivel, entre niveles de atención y ahora entre organizaciones que prestan la atención, para que se tenga una visión, digamos, homogénea, por así decirlo, o aproximarnos a alguna homogenización de procesos que nos lleven pues a mejorar el control de las enfermedades cardiometabólicas. Entonces, en todo el continente se han ido dando estos esfuerzos para ir avanzando. Y México pues ha decidido participar junto con la OMS-OPS. Ahora, otra de las cosas que también queda un poco para la reflexión de la estrategia HEARTS es cómo estamos midiendo la presión arterial. ¿Sí? Entonces, otro de los pilares, digo, ya me adelanté un poco a lo del farmacológico, pero uno de los pilares es que los equipos de salud puedan tener la conciencia de que su proceso de medición de la presión arterial tiene un impacto significativo en las tomas de decisiones clínicas que se van a tener con esa persona. Si yo estoy tomando la presión arterial con un equipo descalibrado, con un brazalete ponchado, con un brazalete parchado, con algunas fallas que sabemos pasan porque tal vez no tengamos los insumos correctos, ya estamos partiendo de tal vez de un error en prescribir medicamentos cuando la medición no hemos garantizado que realmente sea la correcta. O que, si me voy un paso atrás, el diagnóstico haya sido el correcto, ¿no? Porque le hice una medición y salió, digámoslo, en rangos de normalidad. Pero si yo hiciera una repetición de mediciones en su casa,
a diferencia del domicilio o en diferentes momentos del día, tal vez pueda identificar que esa persona está teniendo una oscilación de su presión arterial. O por otro lado, lo que ya también se describe, ¿no? Cuando va al centro de salud se pone tan nervioso que le incrementa la presión arterial. Entonces ahí, por eso es que aquí resaltamos que la medición correcta de la presión arterial es otro de los pilares de la estrategia HEARTS, ¿no? Entonces, ya también lo mencionaban hace un rato en la parte de capacitación, ¿por qué se insiste tanto en que revisemos el curso de medición correcta de la presión arterial? Insisto, porque es el pilar, ¿no? Es de donde vamos a partir para la toma de decisiones del tratamiento farmacológico y no farmacológico. Entonces, pues, yo sé que para algunos podrá ser aburrido, pero si hacemos una validación entre pares de decir, a ver, voy a ver cómo estamos tomando la presión correctamente, seguramente nos vamos a dar la tarea que entramos otra vez en una inercia de ponga el brazo, le aprieto, le bombeo y vámonos, ¿no? Y entonces, pues ustedes en el curso han aprendido que hay condiciones que te pueden incrementar desde 1 o 2 milímetros de mercurio hasta 5 o 20, ¿no? Entonces, por eso es que ha sido un poco insistente en la medición. Y aparte, desafortunadamente, cuando no tenemos un equipo automático, como es otro de los pilares que busca, que no le dejemos al azar la medición, sino que sea un equipo automático validado y que no dependa de quién lo está operando, ¿no? Digo, si el día de hoy el médico tenía flojera y nada más por apurársela ahí le insufló el baumanómetro y ya dice, pues tiene 120 y 80, ¿no? O tal vez muchas de las notas digan 120, 80 o 120, 70 ya como una cosa de inercia, pero insistimos en que la capacitación de la medición correcta tendría que ser ya como un mantra para la gente que ve pacientes con hipertensión, ¿no? O sea, tendría que ya tener el dedillo y eso, pues, aquí es lo que les decía, ¿no? Parte desde a qué hora llegó, desde cuánto tiempo lleva sentada, de que si cuando ya le voy a hacer la medición realmente está atendiendo unas condiciones ideales para que la medición sea lo más aproximado a la realidad, ¿no? Entonces, la conversación, el apoyo correcto a la altura del corazón, la colocación adecuada del brazalete, sin ropa, ¿no? Ya sabemos que por la parte de privacidad y a veces da como un poco se hace más compleja la misión, pero también en esa parte hay que empezar a trabajar cuando vayamos, bueno, a los pacientes que necesitan traer como ropa, pues más bien holgada, que nos permiten esa medición correcta, esa colocación correcta del brazalete, que también hacemos el tamaño adecuado, ¿no? De cuando, dependiendo de la persona, pues habrá quien requiere un brazalete más pequeño u otro que requiera uno específico, ¿no? Porque no está dando la cobertura sobre el brazo correctamente. El apoyo de los pies, no cruzar las piernas en este caso, cuando se acostumbra, algunas personas que acostumbran a hacerlo. Haber pasado al sanitario, ¿no? Para, como dice acá, tener la vejiga vacía, porque digo, todo eso va generando como estrés y eso pues nos eleva los milímetros de mercurio, y también la posición de la espalda cuando se haga la toma, la medición de la presión. Entonces, como decía en la parte de abajo, hacia donde tenemos que visualizarnos en los próximos años es que tal vez el baumanómetro convencional, obviamente el de mercurio ya quedó en desuso, esperamos que ya no tengamos de mercurio, que el aneroide también tiene que ya dar otro paso y hacia los siguientes años, décadas tal vez, tendremos que buscar más bien estos dispositivos electrónicos validados que nos den una medición lo más apegada a la realidad. Otro de los pilares, pues ya llevamos como 3, ¿no? O sea, fue lo de la toma correcta, lo de equipos automáticos validados, y pasamos a retomamos lo del tratamiento farmacológico, ¿no? Que como dice acá, a través de un grupo de expertos, que el grupo OMS-OPS ya lo hizo, ya trae una propuesta, pero nosotros en nivel México, dadas las circunstancias que tenemos ahora de reestructura del sistema de salud,
pues buscamos que a nivel Estado tengan su grupo de expertos que puedan ir definiendo como cuál es el medicamento o el grupo de medicamentos que tenemos a disposición, acceso y que podemos garantizar con el paso del tiempo que van a estar presentes, ¿no? Entonces, lo que busca que este grupo de expertos defina es un tratamiento estandarizado de manera ideal, iniciando con 2 medicamentos antihipertensivos de diferente familia, que eso nos lleve a romper una inercia terapéutica que propicie la adherencia, porque estamos buscando que también esa toma de esos 2 medicamentos sea una vez al día, y obviamente pues que se estén logrando metas de tratamiento terapéutico con esos antihipertensivos. Entonces allí del lado derecho pueden ir viendo como esta parte del proceso que se pide evaluar cuando definimos para HEARTS los medicamentos que vamos a incluir en nuestro protocolo, en nuestra vía clínica, ¿no? Entonces, tableta única, o sea, estamos hablando un poco de los ideales, ¿no? Tableta única combinada dual, tableta única combinada triple, digo, sabemos que en el mercado no hay, pero habrá que ver la forma en que eso pase. Y ahí se van sumando los grupos de antihipertensivos que podemos ir utilizando en los pacientes, que aquí también tenemos que tenerlo muy claro, en qué pacientes, o sea, la visión de esta estrategia es que sea una visión poblacional. Si nos podemos sacar casos específicos de personas que tienen hipertensión más insuficiencia cardíaca, hipertensión más enfermedad renal, hipertensión más retinopatía, tal vez ese grupo que ya es más selectivo sí requieran de otro tipo de abordaje más individualizado y más especializado, pero para el grueso de la población que no tiene o que tiene un riesgo medio, puede llevar perfectamente un protocolo de atención de este tipo, que vamos a ir mencionando ahorita más adelante. Entonces, ¿por qué usar más de un fármaco? ¿No? Pues incrementar la eficacia, buscando actuar desde 2 mecanismos de acción distintos, que se puedan complementar su potencial terapéutico y que tengamos la respuesta de control lo antes posible, ¿no? Entonces aquí hasta 2/3 de las personas que llevan una terapia logran el control. Entonces, también por otro lado, lo que buscamos con estas terapias combinadas es disminuir los efectos adversos, ¿no? Es decir, que con estos 2 medicamentos que se complementan y se potencializan, también busquemos que sean con dosis bajas, ¿no? De ambos. Entonces, retomando lo que les decía al inicio, pues, ¿qué es como tal HEARTS? Pues es un acrónimo que nos llama, que si bien es compatible con corazón en la traducción al español, tiene que ver con este acrónimo que dice HEARTS, la H es de hábitos y estilos de vida saludables y asesoramiento para los pacientes. La E es de evidencia científica que voy a llevar para el desarrollo de mi protocolo clínico, en este caso de la vía que estamos desarrollando. La A del acceso a medicamentos y a tecnologías esenciales, que es donde se busca, pues, les digo, tener otro arsenal terapéutico, pero también los equipos validados automáticos. La R de riesgo cardiovascular, donde todas las personas que viven con una enfermedad cardiovascular, como las que nos toca atender vía este programa, pues tendrían que tener una estimación del riesgo cardiovascular. Porque también ahí es muy importante saber quién tiene más riesgo, y el que tiene más riesgo, pues es el que necesita intervenciones lo antes posible. Aquí tenemos un gran dilema, porque en cualquier herramienta de riesgo que ustedes utilicen, si ya tiene diabetes, pues ya es de alto riesgo, ¿no? Más hipertensión, más dislipidemias, más obesidad, más otra cosa, circunferencia de cintura, todo eso se lo van agregando, pues hay un altísimo riesgo. Entonces, pero eso no ha sido una práctica que metamos en nuestra parte de atención, y que es indispensable saber qué riesgo tiene cada persona y cuál es su riesgo de un desenlace en los próximos 10 años
o antes, ¿no? Y entonces a partir de eso sí tendríamos que repensar las formas en que estamos atendiendo o controlando a estas personas. Insisto, una persona de muy alto riesgo como las que se tienen, si no llevamos a metas terapéuticas, pues lo más probable es que tengamos como, o se expongan a un evento cardiovascular y el riesgo también de una muerte. Desafortunadamente muchas de estas en etapas tempranas de la vida todavía. La T es de trabajo en equipo multidisciplinario. Digo, ya hace un rato yo les hablaba de la UNEM, pero tenemos que también ser o repensar la forma en que atendemos a los pacientes. El médico no puede estar a cargo de la totalidad del cuidado del cuidado no lo hacemos, pues. No puede estar a cargo solo del tratamiento el paciente no puede estar solo a cargo del médico. ¿Por qué? Porque el médico, como les decía en la mañana, pues tiene tiempo de 10 minutos o 15 si le va bien. Y entonces, pues, requiere que otras personas apoyen el tratamiento de esa persona, por lo que les decía yo, de la parte de educación, de la parte del desarrollo de los hábitos, de la parte de desarrollo de cuidados, de automonitoreo en casa. Y eso el médico no lo va a poder hacer. Bueno, no lo hace, ustedes lo pueden ver. Y necesitamos involucrar a otros profesionales, tanto con formación en área de la salud como no formados en el área de la salud. ¿Por qué? Porque con un equipo automatizado, cualquier persona, nosotros en nuestra casa, sin ninguna formación, nos colocamos el aparato y podemos tener una medición de la presión arterial con un equipo validado y automatizado. Entonces, parte de la iniciativa lo que busca es que más gente dentro de la propia organización de salud, ya sea chiquita, grande o mediana, se involucre y también pueda dar este apoyo como equipo multidisciplinario al seguimiento de los pacientes con hipertensión, ¿no? Y el último tema, pues, la parte que es la S, tiene que ver con el sistema de monitoreo, ¿no? El sistema de información que ya nos decía también en las sesiones previas. La importancia de estar documentando cómo estoy iniciando cómo estoy al día de hoy con mis pacientes a nivel de control, de medición de riesgo, de uso de medicamentos preventivos para cardioprotectores, renoprotectores y obviamente pues lo del riesgo cardiovascular, pero eso tiene que estar documentado en un sistema de información. Y ya como complementario, aunque ya no entra en HEARTS, pues está la necesidad también de la diabetes como una necesidad que tenemos que repensar el manejo que le estamos dando a los pacientes con diabetes. Entonces tenemos pues capacitar para optimizar la capacidad técnica de los equipos de salud, insisto, médicos, paramédicos, la medición correcta con dispositivos validados, el desarrollo de una vía clínica, que es este protocolo de atención farmacológica, y que sea lo más simple y claro, ¿no? Porque ustedes, si revisan una guía de práctica clínica, si son ya más de 10 hojas, o son 40 o 50, difícilmente alguien va a decir, bueno, voy a consultarla para ver si eso. Entonces, lo que nos plantea HEARTS es también el personal de salud, tanto el médico, enfermería u otro, puede revisar en una hoja el protocolo y decir, el paso 1 de esto es la medición, el paso 2 es el tratamiento que ya está llevando, el paso 2 es que ya lleva un mes y no está corrigiendo, entonces el paso 3 es la adecuación de la dosis del tratamiento. Entonces, todo eso lo tendríamos que considerar. Y aparte, digo, aunque es más complejo, pues ir buscando incorporación de otros equipos, de otros profesionales de la salud que nos ayuden a este seguimiento, ¿no? De la parte de educación, lo del riesgo cardiovascular y todo esto que ya les había mencionado. Obviamente, digo, yo me iba a brincar esta parte que es muy importante. Siempre tenemos que también enfocarnos en las personas que se están atendiendo, ¿no? En saber cómo están, sus condiciones de salud mental, sus condiciones de motivación a mejorar, al cambio, sus condiciones que ya les decía en la mañana de sus determinantes sociales, ¿no? Para que esta atención se centre más en él que obligarlo a pegarse a una estructura tal vez más rígida. Aquí les pongo unos ejemplos de estos ejercicios que ya hemos llevado
en el estado de Yucatán, por ejemplo, donde ellos con la A se define la parte de la medición correcta, con la B se define el riesgo cardiovascular, ¿no? Con la C, inicio del protocolo del tratamiento. Y ven aquí ya se va incorporando de manera de resumen lo que les estoy mencionando de HART. Medición presión correcta, riesgo cardiovascular, la toma correcta de la persona en las condiciones que se debe tener. Yo ya llevo una vez que he hecho desde la parte de detección, confirmación diagnóstica, ingreso a tratamiento, pues puedo dar el siguiente paso al tratamiento, ¿no? Incluso aquí, por ejemplo, en el caso de Yucatán, en su vía clínica definen riesgo cardiovascular, ¿no? Y van marcando, por ejemplo, dicen la meta de presión arterial es menor de 140/90. Aquí nos marca que todos los pacientes con hipertensión debería ser nuestra meta que estén por abajo de 140/90. Y luego cuando personas con hipertensión y alto riesgo, con enfermedad cardiovascular establecida, también deberían de estar en metas de terapia. Bueno, ellos tienen que estar por abajo del 130/80, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hay presencia de diabetes, que sería el equivalente a esto de enfermedad cardiovascular establecida? Ellos tienen que irse todavía más abajo del 140/90, ¿no? Tienen que ir a por abajo del 130 la diastólica. Y luego también viene, que es muy importante, y es otro de los pilares de acá, es cuando vas incrementando el riesgo, hay la necesidad de incorporar tratamientos como la aspirina para la parte de cardioprotección y estatinas también, no solo como el componente de tratamiento de la dislipidemia, sino también en la parte de la parte inflamatoria, ¿no? Del endotelio y toda esta parte. Entonces ahí cuando se va incrementando el riesgo, también va surgiendo la necesidad de incorporar otras iniciativas como es el uso de aspirina, ¿no? Y de estatinas. Luego, el ejemplo aquí, lo que les decía del grupo de trabajo de Yucatán, definió para su estado, porque ellos dijeron, tenemos en los almacenes estos medicamentos y podemos garantizar durante todo el año el suministro de esto. Entonces, su esquema de tratamiento dual inicia con telmisartán 40 miligramos y amlodipino 5 miligramos. Dos medicamentos, dos familias distintas que intervienen en diferentes a nivel de fisiológicos y que nos van a ayudar pues al control. Entonces, ese es mi arranque con mi terapia doble. En el caso de Yucatán así lo definieron. Y lo que está a los lados de este inicio de protocolo, pues está la actividad física, ¿no? El acumular los 30 minutos diarios que nos va a llevar a salir del sedentarismo, para acumular a la semana más de 150 minutos, la alimentación saludable, el no fumar como uno de los factores de riesgo cardiovascular también importantes, la parte del consumo de sal, ¿no? Que también sabemos que en algunas personas hay una respuesta importante cuando hay un consumo elevado de sal y su asociación con el aumento de la presión. Obviamente lo del peso. Recuerden también que idealmente, pues una persona con obesidad, si baja 10 kilos, mejora su riesgo. Digo, 5% de su peso actual. Si baja 5, disminuye su riesgo, pero si baja 10, el cambio es sustancial en cuanto a su riesgo cardiovascular a nivel de obesidad. Entonces es importante que también la disminución de peso progresiva, pues, sea otro de los pilares. Y obviamente también el consumo de alcohol dentro de los hábitos, o cuando ya es una adicción, también darle el tratamiento correspondiente. Aquí, por ejemplo, ellos van brincando cuando el paciente no lleva metas de control. Aquí ellos marcaron como un mes, pero aquí yo resaltaría que en ese mes yo debí haber garantizado, bueno, que tuvo los medicamentos, y dos, que realmente se los tomó en el horario que se les estableció. Y por eso es que se busca, insisto, que sea solo una vez al día. Bueno, si no logro esas metas, doy el siguiente paso. Entonces, hago esa medición de la presión correcta. Y entonces, si el paciente no da respuesta, voy incrementando ahora 2 comprimidos de cada uno de estos medicamentos al día, ¿no? Cada 24 horas en la misma toma. Y al mes, si no sigue sin evaluar, ellos definieron, pues, que además de las dosis de telmisartán y amlodipina doble, pues voy a agregar un antidiurético como la clortalidona. ¿Sí? Y entonces, cuando ha pasado este proceso de
de seguimiento que yo insisto tiene que ser más intensivo, ¿no? Porque conociendo pues un poco a los pacientes que tienen, muchos de ellos no van a hacer caso, entonces tal vez debemos repensar cuándo vamos a ir escalando en este protocolo, porque al final el último paso pues es que necesitamos derivarlo a otro nivel de atención para también identificar si no hay una causa secundaria del desarrollo de la hipertensión, ¿no? Y, y bueno, en la parte de abajo de esta vía que desarrolló Yucatán de hipertensión, marca como los plazos de seguimiento que deben de ir teniendo, ¿no? De acuerdo a su riesgo, cuando ya es población que requiere de vacunación por la temporada, pues sobre todo invernal, pues está presente la influenza, neumococo, COVID, que ya se ha incorporado también este esquema en poblaciones de riesgo que, pues como ustedes saben, con COVID, los que tenían enfermedad cardiometabólica fueron los que tuvieron mayor mortalidad durante la pandemia. Y luego ellos ya también desarrollaron la parte de diabetes, de su guía clínica de diabetes, donde ellos marcan acá igual todo el esquema desde el diagnóstico, el riesgo cardiovascular. Ellos fue importante identificar el grupo de personas con lo que se denomina, aunque a algunos no les gusta tanto, lo de prediabetes, pero recuerden que ya es un estado de alteración metabólica la prediabetes, ¿no? Entonces, aunque no llegue a metas de tratamiento, ya hay que actuar con algunas medidas importantes, ¿no? Incluida, pues, digo, a algunos les gusta, a otros no, el tratamiento farmacológico para esos pacientes. Por ejemplo, acá, pues, el inicio acá sería con metformina, más cambio de estilo de vida, y luego va incrementando cuando ya la metformina no ha sido suficiente, incorporar, por ejemplo, glibenclamida, aunque también lo que estamos buscando es que la glibenclamida ya no sea parte de estos esquemas de tratamiento. Digo, sabemos que está disponible, que es accesible, que es barata, pero su riesgo también en algunas poblaciones no es muy alto, y tal vez la intención acá en los siguientes años es buscar otra sulfonilurea que sea como que tenga un espectro de terapéutico más seguro para las personas, ¿no? Glimepirida o glicacida, por ejemplo. Y pues cuando ya se van presentando otros riesgos, se puede aumentar pues inaglitina o insulina. Entonces también así va la secuencia de esas vías que sí, con gusto se las vamos a compartir para que las vean porque ahora está muy poquito la letra. Bueno, ¿cómo vamos entonces ya en la implementación? Pues 400 unidades se han incorporado a HARTS. ¿Y qué significa esa incorporación? Uno, que ellos ya tuvieron un registro basal de cómo estaban en todo lo que hemos estado revisando. ¿Qué unidades? ¿Cuánto personal tiene? ¿Cuántos son médicos, enfermeras? ¿Cuántos han capacitado en esta estrategia de HARTS? ¿Cuántos han tenido la capacitación del curso de medición correcta? ¿Cuántos y qué equipo o qué tipo de baumanómetro están teniendo? Si alguien más se ha involucrado en la atención, nutrición, enfermería, psicología, trabajo social, personal administrativo en cuanto a la medición de la presión ya con un equipo automatizado. ¿Cuántos pacientes tengo en tratamiento? ¿Cuántos en control? ¿Cuántos les hice el riesgo cardiovascular? Entonces, estos 400 unidades ya están reportando de manera semestral ese avance, ¿no? Y eso, pues, lo ideal es ir progresando hacia lo positivo en todos estos escenarios. Ahora, aquí es algo como lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Digo, ahora tenemos una cobertura de más o menos 5% de unidades de salud del primer nivel a nivel nacional, pero aquí, digo, dentro de los objetivos es esto, ¿no? La intervención en los factores de riesgo disminuye de un 15 a un 30% en 5 años el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, ojo acá con la importancia que tiene y por qué, insisto, retomo el tema, la hipertensión es nuestra enfermedad que va a detonar todo este replanteamiento de lo que estamos haciendo. Y de manera más, digamos, de manera nacional, no tanto a nivel de la atención que se da en las unidades, pues a nivel del sistema de salud lo que se busca con HARTS Corazones México es que todos los profesionales entremos en un cambio de pensamiento, ¿no?
Sabemos que los que tuvimos una formación ya hace poco, hace mucho o hace muchísimo, tal vez aprendimos no tan bien y para eso son las herramientas de capacitación. Y yo, mi cambio de pensamiento tiene que pensar en que tengo una responsabilidad con las personas que veo todos los días. Yo sé que puedes estar cansado y eso, pero esa es tu profesión, eso es lo que tú has elegido. Entonces necesitamos que centrarnos pues en que tengo que hacer lo mejor que pueda y eso es lo que busca Hartz, que cambiemos. Eh, lo que ya les decía hace rato, incorporación de otros profesionales en el seguimiento de los pacientes con hipertensión, diabetes y dislipidemias, no para que se hagan cargo del tratamiento farmacológico, pero sí para vigilar que están progresando hacia el lado positivo en cuanto al control, en cuanto a la adherencia, en cuanto a la medición de la presión arterial y todo esto. La otra parte viene lo de la innovación en el tratamiento, también históricamente con las guías, con la propia norma oficial, se marcaban algunas pautas, ¿no? De dejarlo mucho tiempo con hábitos saludables y después ahora la postura es paciente de reciente diagnóstico o confirmación diagnóstica de hipertensión, necesito ser más intensivo en su tratamiento porque necesito bajar el riesgo cardiovascular. Ese es otro de los postulados, ¿no? Ya no voy a esperar a ver si quiere, a ver si se le baja, a ver si... No. La alimentación y actividad física es importante para toda la vida y para todos, no solo los enfermos, pero en el caso de los pacientes con hipertensión y otra enfermedad cardiovascular, tengo que iniciar el tratamiento con la terapia dobles lo antes posible una vez que fue confirmado el diagnóstico. Lo de la adherencia al tratamiento, control de la enfermedad en menor tiempo y prevención de complicaciones asociadas a muerte prematura, y ahí nos falta la parte de invalidez, ¿no? Que también suele presentarse en muchas personas que no han llevado un control adecuado. Mejorar las prácticas y sus resultados, obviamente con la medición correcta, con el uso de dispositivos validados y con una mayor disponibilidad de capacitación de los profesionales de la salud. Los planes en los siguientes años, ya a nivel, les digo, más bien de la Secretaría, pues es seguir acompañando la estrategia en todas las entidades, que se incremente el número de unidades. También en las entidades que no han decidido incorporarse formalmente a la iniciativa Hearts Corazones México, lograr que eso se sume, porque al final estamos buscando también como lograr un poco este abordaje que nos da desde la plataforma Hearts. Y también como gran área de trabajo que tenemos, pues es cómo nos coordinamos con el IMSS Bienestar, ¿no? Desde los sistemas de información, el uso de los protocolos de atención médica, que si ustedes los revisan o ya los revisaron, los de hipertensión, obesidad y diabetes, pues es muy apegado a esta estructura que nos pedía Hearts en la vía clínica. También la necesidad de replantear las claves de los catálogos que también se han ido quedando un poco atorados en el pasado, ¿no? No se han permitido evolucionar, las claves no se pueden comprar, ¿no? Entonces, también ese es otro reto que tenemos hacia los siguientes años de ir optimizando estos catálogos nacionales de medicamentos que pueden ser comprados por los estados o a nivel de una compra nacional. Y pues como punto final sería que todas las instituciones de salud en México tuvieran como práctica del abordaje de hipertensión y enfermedades cardiometabólicas, todo lo que es HEARTS, que ya les decíamos, los hábitos, el uso de evidencia científica para los protocolos de atención médica, el riesgo cardiovascular, trabajo en equipo multidisciplinario y los sistemas de información también, que es muy importante para la toma de decisiones. Dentro de las estrategias de la subsecretaría, de la Secretaría de Salud, pues, además de HEART, es seguir trabajando en una red cardiocerebral para infarto cerebral, espacios cardioprotegidos para esta parte del infarto al miocardio y de retomar toda la parte de código infarto o infarto MX, dependiendo de cómo se llame. Y también cómo hacemos esta comunicación de riesgos hacia la población, que también requiere pues de estar informada, que ahora se ha complementado con la estrategia de los protocolos nacionales de atención médica, y esto es como la visión global desde la subsecretaría. Entonces, pues este reforzamiento del primer nivel de atención con HEARTS busca esta reducción de la mortalidad cardiometabólica, enfocándonos en la estratificación y control de riesgo cardiovascular,
prevención secundaria en un entorno de APS. Y bueno, en la parte ya más de mortalidad, pues con las estrategias de la red cardiocerebral, tanto de infarto como de EBC, para lograr pues seguir avanzando en consolidar una red de atención desde la parte preventiva y también en la parte ya final, cuando se dan desenlaces no favorables, que tengamos una red también desde la parte prehospitalaria. Bueno, eso sería todo de la estrategia HEARTS. Con los líderes en los estados hemos tenido ya varias actividades sobre el tema, entonces lo iremos complementando en las próximas sesiones que nos convoque. Bueno, en este caso el doctor Miguel y también la gente de OPS-OMS. Muchas gracias.